Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y nuestro tema se titula Entendiendo la conversión. Este es el gran llamado que nos hace el Evangelio, estar a cuentas con Dios, a poder oír los argumentos que este maravilloso mensaje tiene que enseñarnos, tiene que comunicarnos, conversión, transformación, un cambio. Seguramente una y otra vez has podido oír estas palabras, de tal manera que hacemos bien también en entender, comprender cuáles son aquellas cosas que definen lo que es la conversión. ¿Qué es? ¿Qué hace? Todos estos asuntos son relevantes para poder entender la obra del Señor en la vida del hombre. Y el apóstol Pablo está atendiendo aquí una circunstancia en el contexto, hemos estado viendo este contexto los domingos en la mañana en nuestro estudio al libro de Colosenses de manera expositiva y consecutiva. Hemos visto que la falsa enseñanza se había introducido o buscaba desviar al creyente en la iglesia de Colosas, de tal manera que el apóstol Pablo está escribiendo para poder contrarrestar todas estas cosas, estos asuntos, y poder mantener a los hermanos y a la iglesia libre de estas impurezas doctrinales. Y está entonces aquí exponiendo la suficiencia de Cristo, en especial a partir del versículo número 15, la suficiencia del Señor como el único mediador, la única manera, el medio por el cual el hombre puede ser salvo. Y aquí precisamente se dirige a los creyentes en la iglesia de Colosas para manifestarle que la transformación, la conversión que hubo en sus vidas no se debe sino a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es conversión? ¿A qué nos referimos cuando llamamos a los hombres, a las mujeres, a todo ser humano a prestar atención a los argumentos del Evangelio, a venir delante de Él para que el Señor dé una nueva vida, un nuevo corazón? Hay una conversión, una transformación en su vida. Y este versículo nos resume de manera maravillosa lo que la conversión es, lo que el Señor hace. Y en primer lugar, entonces, debemos comenzar diciendo, vamos a estar atendiendo 6 puntos en este mensaje. Y lo primero que quiero mencionar con respecto a la conversión, que esta es una obra de Dios. No es algo que el hombre pueda generar por sí mismo. Y de una u otra forma, el ser humano por naturaleza busca la manera de poder justificarse delante de Dios. Medios, hay múltiples, maneras ideadas por el hombre para poder hacerlo son variadas, en la medida que cada persona desea buscar su propio camino. De tal manera que lo primero que debemos entender con respecto a la conversión, que es una obra de Dios, y lo hallamos al final del versículo número 21. Ahora os ha reconciliado. Él ha tomado la iniciativa, es una obra de Dios, es una obra divina, de tal manera que esto es algo que es traído de parte de Dios y no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Uno se puede esforzar muchísimo, uno puede buscar ser un buen vecino, un buen amigo y poner toda su confianza en estas actitudes o esta moralidad. Pero cuando hablamos de conversión, de una nueva vida, de estar en comunión con Dios, lo primero que debemos reconocer que es una obra de Dios. Y esto toma verdadera importancia porque si hemos de ser salvos, si hemos de obtener el perdón, debemos ir a aquel que da el perdón, aquel que da la salvación y no buscarla en otros medios ni en otros lugares o en otras personas. Dado que es una obra de Dios, es una obra que Él hace, esto implica entonces que si hemos de ir a pedir salvación, debe ser a quien la da. Así que Él nos ha reconciliado. Es un hecho de gracia, es un acto de gracia que el Señor hace en favor de aquellos que están lejos de Él, que son enemigos de Él. Y esas son las palabras que usa aquí. Ahora os ha reconciliado. Ahora, la palabra gracia, la conversión, es un acto de gracia de Dios. No lo merecemos, Él lo hace en favor de pecadores. Esta palabra gracia es comúnmente usada para hablar de conversión. Así lo expresa Pablo en un muy conocido versículo de la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo número 2, versículo número 8, donde habla de la salvación y él dice las siguientes palabras:
porque por gracia sois salvos. Por gracia es que hay una transformación, por gracia es que ahora hay comunión con Dios, por gracia es que hay perdón de pecados, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo, es algo que Dios da, un favor inmerecido, una misericordia inmerecida. Así que dado que no lo merecemos, dado que no podemos ganarlo, dado que no podemos hacer alguna obra para que aquello sirva como una ofrenda para recibir algo a cambio de parte de Dios, el más grande de todos, el eterno, el infinito, nuestro Dios hace algo en favor del más pequeño de todos. Eso es conversión. En primer lugar, es una obra de Dios. No podemos tener comunión con Dios por nosotros mismos. No podemos ser reconciliados con Dios basados en nuestros méritos. No podemos obtener el perdón de los pecados basados en nuestras propias obras. Es algo que el Señor debe obrar en nosotros y debe hacerlo también por nosotros. Este trabajo de Dios, esta obra de Dios, esta obra de gracia, este acto de gracia que el Señor hace, es en favor de una persona que está condenada a los ojos de Dios. ¿Por qué es que una persona está condenada a los ojos de Dios? Porque nuestro Dios, el creador del universo, ha dejado establecido la manera en cómo podemos agradar a Dios, que es una obediencia total, plena y completa a sus normas divinas, resumidas perfectamente en los 10 mandamientos. Y cuando analizamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras acciones, las analizamos a la luz de lo que los mandamientos del Señor nos enseñan, todos y cada uno de nosotros debemos concluir que no damos el ancho, no podemos cumplir las demandas santas de Dios. Así que dado que no podemos cumplir las demandas de Dios, Dios que es justo debe tratar con esa desobediencia, tratar con ese pecado, y la paga del pecado precisamente es la muerte. Ahora muchos pueden decir, pero ¿cómo un Dios de amor hace todo aquello? Pero debemos ser bastante prudentes en nuestro análisis, porque yo creo que, y estoy seguro, de que todos y cada uno de los que estamos hoy aquí estamos tal vez indignados por las ciertas circunstancias que están pasando de inseguridad en nuestro país. Nos da indignación santa cuando vemos que a pesar de todas las pruebas que se le imputan a ciertas personas, los jueces bastante permisivos los dejan libres para que sigan delinquiendo, para que sigan matando gente, y a nosotros nos da una cierta ira, un enojo a partir de todas estas cosas, porque simplemente no se ha impartido justicia como debería hacerse. Pero si tú tomas ese pensamiento, tomas este argumento, y ahora te presentas delante del Señor, y se te presenta la ley de Dios, y vas viendo cada una de las cosas que día tras día, semana tras semana y mes tras mes hacemos en contra de Dios, es obvio que Dios es un Dios justo y Él no puede cambiar. Por lo tanto, la paga del pecado, que es la muerte, obviamente también debe ser algo a lo cual nosotros estamos enfrentados. Por lo tanto, este acto de gracia que Dios hace, lo hace en primer lugar en favor de una persona que está condenada delante de sus ojos. Una persona en cual reina el pecado, en el cual no hay esperanza, no hay ningún tipo de esperanza de perdón, vida eterna o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Viene y nos da una nueva vida, nos reconcilia con Él, de tal manera que el hombre que está lejos de Dios ahora pueda relacionarse con Él, estar en comunión con Dios. Y todo esto lo hace por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya dije, Dios es inmutable, no puede cambiar, Él sigue exigiendo y demandando una obediencia perfecta a la ley de Dios. Y eso fue lo que nuestro Señor hizo en la cruz cuando vino a esta tierra. Tomó una naturaleza humana y vivió en obediencia a las leyes de Dios, esas leyes santas. Vivió en obediencia total, plena, absoluta a todo lo que Dios demandaba, y luego fue a la cruz del Calvario ahora a pagar una deuda que no era su deuda, no había pecado delante de Dios, pero todo aquello lo hizo en favor de pecadores, de tal manera que cuando el Señor obra en nosotros, lo que el Señor hace ahí es imputarnos, darnos a nuestra cuenta, poner a nuestro favor las obras de Cristo, y carga sobre Cristo ahora nuestros pecados, y en la cruz del Calvario son clavados y tenemos perdón de los pecados y vida eterna. Así que lo primero que quiero mencionar, que la conversión es una obra que Dios hace, es un acto de gracia en favor de pecadores que sin Él no tienen ningún tipo de esperanza. Pero ¿qué más es la conversión? En segundo lugar, este versículo nos habla de que la conversión es un cambio de posición. Y eso lo expresa aquí en el versículo 21.
Dice, vosotros, le está hablando a creyentes, a los hermanos en la iglesia de Colosas. Dice, en otro tiempo, está hablando acerca de su vida antes de venir a Cristo. En otro tiempo ustedes, le dice, eran extraños y eran enemigos. Esa era la condición por naturaleza del hombre sin Dios. Esa es la condición natural de todo ser humano, extraños, ajenos a la vida de Dios. Y no solamente aquello, sino enemigos de Dios. Pero ahora hay un cambio, porque lo expresa el versículo 21. Ahora, producto de la obra de Dios en el corazón, ahora hay un cambio, ahora hay reconciliación, ahora hay comunión con Dios. Donde había enemistad, ahora hay comunión. Donde había una vida completamente ajena a Dios, ahora hay una cercanía, somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Así que la conversión es un cambio de posición. Estamos hablando de que aquel que es salvo llega a ser un miembro de la familia de Dios. Por cierto, nunca somos hechos dioses, como enseñan algunas falsas religiones, sino somos hijos de Dios. Y ahora disfrutamos de sus bendiciones, disfrutamos de las bendiciones hermosas que Él da a sus hijos. Antes éramos rebeldes, antes vivíamos sin comunión con Dios. Se expresan estas palabras, extraños y enemigos. Y producto de esta vida éramos rechazados por Él, no podíamos estar en comunión con Dios. Más bien la ira por ese pecado estaba sobre nosotros. Pero la conversión ahora nos ha hecho cercanos. La conversión ahora nos ha reconciliado. La obra de Dios en el corazón nos ha traído a la familia de Dios. Así que ahora tenemos herencia. Como hijos tenemos herencia de la eternidad, tenemos multitudes de herencias que el Señor nos ha dejado, producto de ahora de pertenecer a la familia de Dios. Y todo esto es producto de la conversión. Así que es una obra de Dios y cuando Él obra en aquellos que vienen delante de Él, ahora hay un cambio de posición. Ya no son extraños ni enemigos, sino ahora hay reconciliación, hay comunión, hay amistad para que pueda entenderme. Pero también la conversión es ser limpios y ser perdonados de nuestros pecados. Así lo expresa el versículo número 21. La práctica de esta vida por naturaleza lejos de Dios, de ser extraños y enemigos, estaba caracterizada por el hacer malas obras. Estar en contra de Dios, ya sea conscientemente o tal vez inconscientemente. Debes saber que por naturaleza el hombre está lejos de Dios y su vida se caracteriza por un actuar, un pensar y un sentir no de acuerdo a la palabra del Señor. Y todo aquello que no es hecho conforme a los mandatos de Dios se reconoce como una mala obra, un pecado delante del Señor. Pero ahora la conversión significa que somos limpios, somos perdonados. Todo registro de pecado ha sido quitado por completo. Qué maravillosa es la conversión. Si pensamos en nuestra vida, en una hoja donde se describan toda nuestra maldad, nuestros pensamientos, y viene la conversión y borra todo aquello, quita todo aquello. Eso es lo que la conversión hace, nos hace limpios, nos perdona de nuestros pecados. Pensemos, hacemos una ilustración. Pensemos que hay un lugar donde vamos a construir una propiedad y en el pasado fue usado como un basural donde los escombros eran puestos allí. Resulta que cuando queremos venir a construir, simplemente lo que hacemos es tiramos un poco de tierra e inmediatamente comenzamos a construir una casa. Es obvio que lo que va a ocurrir con el paso del tiempo, de que la basura se va a empezar a compactar por el peso de la tierra, por el peso de la casa que se ha construido. Se va a empezar a compactar de tal manera que la tierra va a empezar a ceder y va a empezar a quebrarse lo demás y finalmente aquella casa puede caer. Entonces todo aquello es porque simplemente no se trabajó, la tierra se tapó nomás y se tapó la basura y a la larga hubo un gran daño. Y cuando alguien quiere construir sobre eso, entonces al final va a tener una gran tragedia, va a perder todo aquello. Y así se ilustra perfectamente al ser humano que busca construir sobre su propia vida, caracterizado por esto que expresa aquí el apóstol Pablo, extraños, enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Pero cuando viene la conversión, lo que hace la conversión es que limpia todo ese terreno. Quita toda esa basura moral que llenaba la vida del hombre, esas malas obras que dominaban al ser del hombre. Ahora todo aquello es quitado, es borrado por completo.
Así que el Señor nos perdona, quita nuestro pecado, quita la culpa por el pecado, quita esas raíces, esos principios ahora que llevan al hombre precisamente a hacer, a practicar estas malas obras. Así que tenemos que es una obra de Dios, y cuando Dios obra lo que hace es que nos cambia de posición, también perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados, de esa deuda que hemos contraído día tras día para con Dios, de cada desobediencia, cada pensamiento, todo aquello que está en contra de sus normas santas, pero el perdón quita todo aquello, todo insulto, toda rebeldía, toda indiferencia, todo aquello, todo desprecio es limpiado cuando el Señor salva, cuando el Señor convierte, transforma la vida del hombre. ¿Qué más nos enseña este versículo acerca de lo que la conversión es? La conversión es que ahora haya entendimiento, haya comprensión, haya luz. Porque dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y otros pasajes de la Escritura con respecto a la vida sin Dios nos habla de que la mente está en tinieblas, no puede entender, no logra comprender ni dimensionar lo que realmente es el Evangelio, lo que es el amor de Dios. Así que aquellas cosas que estaban ocultas, aquellas cosas que no entendíamos, aquellas cosas que para nosotros eran algo absurdo, algo ridículo, ahora son lo más cuerdo que hay. Voy a ir al libro de 1 Corintios capítulo 1, porque aquí el apóstol Pablo precisamente describe el pensamiento de un hombre sin Dios hacia nuestro Dios. Él está diciendo que agradó a Dios salvar a los hombres, a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el pensamiento de un hombre sin Dios. Predicación, ir a una iglesia a escuchar a alguien predicar, eso es una locura. Un día caluroso es mejor ir a algún lugar a disfrutar, a bañarse o a tener algún tipo de pasatiempo. Estas cosas para el creyente son una completa locura. Y luego añade con respecto a cómo el hombre sin Dios piensa acerca del creyente. Piensa que es alguien débil, piensa que es algo necio, piensa que es algo vil, piensa que es algo menospreciado, piensa que es algo que no tiene importancia, no tiene ningún tipo de relevancia. Esa es la manera de pensar de una mente en tinieblas con respecto a Dios y los asuntos espirituales. Pero la conversión trae luz ahora, trae entendimiento de lo que realmente el Evangelio es. Tal vez en algún sentido ha habido cierto entendimiento mental del Evangelio. Podemos recitar inclusive una definición del Evangelio. Podemos citar varios pasajes inclusive para poder sostener aquello, pero no es más que algo intelectual. De la misma manera como no sabemos canciones o poemas o de memoria algunas cosas, de esa misma manera entendemos el Evangelio. Pero no ha habido una transformación del corazón, no hay luz, no hay una clara concepción de lo que el Evangelio es. Pero la conversión, ahora lo primero que hace, cuando el Señor comienza a obrar la conversión, comienza a traer un entendimiento acerca de estas cosas. Un despertar con respecto a los asuntos que antes no considerábamos. Comenzamos a entender y a comprender quiénes somos delante del Señor. Ya no pensamos en Dios como un solo Dios de amor que al final de los tiempos vamos a entrar achoclonados al cielo, sino que ahora vemos que Dios es un Dios santo y su santidad la vemos en sus leyes, y es a la luz de esas leyes que comparamos nuestra alma, nuestra vida, y simplemente debemos concluir: soy pecador, no merezco la gracia de Dios. Así que somos convictos en la medida que el Santo Espíritu de Dios nos ilumina, somos convictos de nuestro pecado. Por primera vez comenzamos a ver la maldad de nuestro corazón. Somos convictos de justicia, que el Santo Dios ahora debe aplicar su justicia sobre este pecado. Somos también convencidos de el juicio que viene de parte de Dios sobre nuestro pecado, la condenación eterna en el infierno eterno. Y todo eso el Señor hace en la conversión. Ilumina nuestras tinieblas, nos trae preocupaciones espirituales. Comenzamos a entender cuánto necesitamos a un Salvador, cuánto necesitamos a alguien que viva la vida que no podemos vivir, pero también que pueda pagar aquella deuda que el hombre no puede pagar delante de Dios. Antes no lo veías, pero de un momento a otro comienza a ser claro, como una luz que comienza a parpadear a lo lejos, y la medida que se acerca va mostrándonos con claridad el lugar y las circunstancias que están a nuestro alrededor. Así que un día lo ves, lo entiendes,
Y todo esto que era necio, que era vil, que era absurdo, que era loco, ahora termina siendo lo más hermoso. Entiendes que hay un Dios, que Él es soberano. Y entendemos y comprendemos que necesitamos esa obra de Dios a nuestro favor porque reconocemos nuestra incapacidad para poder merecernos por nuestros propios medios o nuestra propia justicia el perdón de los pecados. Comienza a venir esa carga por el pecado, ese reconocimiento: soy pecador, soy el causante de mi propia realidad, de mi propia condenación. Pero a la vez ahora reconoces que necesitas el perdón y que hay perdón en Dios. Así que conversión no solamente es una obra de Dios, no solamente es un cambio de posición, no solamente es ser limpios y perdonados, sino que también la conversión es ser iluminados, entender las cosas de Dios. Pero hay algo más que el Señor hace. En la conversión trae un profundo cambio de naturaleza. Antes extraños y enemigos. Antes haciendo malas obras. Pero mira lo que dice el versículo 22. Para presentaros santos, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el cambio de naturaleza que Dios produce en la conversión. No solamente nos da una nueva posición, pertenecemos a la familia de Dios, somos herederos de esas grandísimas promesas. No solamente somos perdonados y limpiados de nuestro pecado, sino que cambia nuestra naturaleza, cambia todo nuestro ser. De tal manera que ahora lo que era extraño y enemigo, ahora está en la búsqueda de la santidad, estar sin manchas e irreprensible. Pensemos en un vaso que está lleno de algún líquido y veámonos cada uno de nosotros representados ahí. Tu cuerpo es la botella, el líquido es tu carácter, tu comportamiento. Y lo que la conversión hace es un cambio moral en esa naturaleza. Nuestras palabras, nuestra mente, nuestro pensar, que antes estaba inclinada a hacer las malas obras, ahora hay un deseo de pensar en las buenas obras. Nuestra voluntad, que antes estaba inclinada al mal, ahora desea obedecer a Dios. Y esas emociones que estaban centradas en nosotros mismos, ahora se centran en Dios y hayan deleite la verdad de Dios. Así que hay un cambio de naturaleza, hay un cambio moral ahora, de tal manera que todo nuestro ser es hecho nuevo. Y eso trae interés por las cosas celestiales, preocupación por los asuntos espirituales, un deseo de poder ahora vencer aquellas cosas que antes disfrutábamos y un deseo de conocer más y más a Cristo, un cambio de naturaleza. El profeta pregunta: ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? Y luego toma esta ilustración de un animal que todos conocemos. Ahora, ¿podrá el hombre dejar de hacer lo malo si está acostumbrado por su naturaleza a hacer aquello? Por cierto que no puede hacerlo por sí mismo, pero Dios por medio de la conversión lo hace, transforma al hombre, le da una nueva naturaleza para precisamente hacer aquellas cosas que antes evitaba hacer. Así que la conversión también es un profundo cambio de naturaleza. Y en sexto lugar, el último punto que hallamos aquí es que la conversión es seguir a Cristo. Este cambio de vida, este cambio de posición, este ser perdonados, esta obra que Dios hace en el corazón, ser iluminados, toda esta transformación se ve reflejada ahora en un deseo de seguir a Cristo. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, firmes en Él, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Así que la conversión ahora la vemos reflejada en una vida que quiere vivir para Dios. Antes despreciábamos las cosas de Dios. No había interés en los asuntos de Dios. Pero ahora, producto de esta conversión, hay un deseo de hacer las cosas como Dios las manda en las Escrituras. Ya sabemos que nosotros no somos amos de nuestra propia vida. Cuando teníamos esa falsa idea o esta ilusión de ser dueños de nuestra propia vida, sin darnos cuenta que éramos esclavos de Satanás, ahora nos damos cuenta que no somos amos de nuestra propia vida, sino que nos humillamos ante el Señor, ante el Creador y vivimos para Él. Reconocemos que estamos bajo su autoridad, porque no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. No solamente transforma nuestra vida, sino también nos lleva a someternos a su autoridad y llegamos a ser fieles seguidores de Cristo. Esto es
la conversión. Es una obra de Dios. Es un cambio de posición. Es ser limpios, ser perdonados. Nuestro pecado es quitado, la culpabilidad es quitada. Hay entendimiento y hay un cambio de naturaleza profundo en nuestro ser que nos lleva ahora a desear vivir para nuestro Señor. Es una obra completa de Dios. Solo Él puede darnos vida. Solo Él puede transformarnos. Solo Él puede limpiarnos. Solo Él puede perdonarnos. Solo Él puede transformar todo nuestro ser. La pregunta es ¿cómo lo puedes obtener? ¿Cómo? Es que esto puede ser una realidad en tu vida. Porque si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron, hay esperanza, hay cielo para ti. Pero si todavía vives extraños y enemigos a las cosas de Dios, por cierto, un día la ira de Dios vendrá sobre ti y estarás para siempre desterrado de la presencia de Dios, pagando por cada uno de tus pecados. La pregunta es ¿cómo? Es que podemos, de ser extraños y enemigos, ahora ser reconciliados con Dios. Voy a citar brevemente una hermosa parábola del crecimiento de la semilla en el libro de Marcos, donde vemos que va, siembra la semilla, se va a dormir y luego viene y hay fruto en ella, para ilustrarnos precisamente cómo la conversión viene. Así que tú oyes el mensaje del Evangelio. Vienes a oír lo que el Señor tiene para que decirte por medio de la palabra. Entiendes tu realidad, entiendes tu situación delante del Señor. Escuchas el llamado de Dios hasta la cuentas con Él, que no hay nada que tú puedas hacer por tu propia alma, que no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo, que no hay nada que tú puedas ofrecer a Dios para recibir algo a cambio. Reconoces tu realidad, reconoces que solo Dios puede hacer todo aquello, así que se lo pides a Él. Vas en oración delante del Señor y comienzas a pedirle al Señor que te dé esta nueva vida, porque esto es algo personal. Eso lo dice Pablo al principio del versículo 21. Y a vosotros, esto no es algo étnico. Esto no es algo que pertenece a cierta raza o a cierto grupo social. Esto es algo para toda persona en particular. Es algo personal que debe ser hecho de manera individual. Debes venir delante del Señor. Es el único que puede darte una nueva vida. Y viene delante del Señor rogando por esa conversión, rogando por esa transformación, anhelando que el Señor pueda perdonar todo pecado y pueda darte todo esto que la conversión trae. Así que a la medida que tú haces esto, te arrepientes de tus pecados. No debes tener excusa, queridos amigos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dile que en tu pensar, siendo enemigos, en esa mente en tinieblas, has sido un necio. Has sido alguien que ha pensado de una manera completamente errada. Y le dices al Señor, esta es mi vida. Soy un pecador. Soy un pecador miserable, Señor. He entendido que no puedo reformarme a mí mismo. No puedo cambiar, ni siquiera puedo cambiar la fecha de mi muerte, ni siquiera sé lo que pueda pasar mañana, no tengo ningún control sobre las cosas que yo pensaba tener control. Y me doy cuenta, Señor, que he hecho lo malo delante de ti. Y confiesas cada uno de tus pecados delante del Señor. En oración buscarás un lugar quieto, donde sin distracción puedas orar delante del Señor y confesar tus pecados. Vas a tener un problema, no te vas a acordar de todos y cada uno de ellos. Son tantos, son infinitos, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Pero vas a tomar aquellos pecados que encierran tal vez muchos otros y se los vas a confesar delante del Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi maldad, aquí está mi orgullo, aquí están todas estas cosas que han dominado mi vida, siendo extraño y enemigo en mi mente. Estas eran las malas obras que yo hacía delante de ti. Pero en la medida que tú haces eso, confías en Cristo, en todo lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Eso lo expresa el versículo 22. El versículo 20 también nos habla de por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él hizo la paz. Él ganó esto para nosotros. Así que confías en Él como el único medio. Abandonas toda autojusticia. Abandonas cualquier pensamiento de que puedes merecerte o ganar el perdón de Dios. Y confías total y absolutamente en Cristo como el único que puede darte comunión con Dios, como el único que puede darte reconciliación con Él.
Y reconoce que tú merecías morir en la cruz y que ni aun muriendo en la cruz hubieras podido pagar por tu pecado. Así que tenía que ser Dios, tomar la naturaleza humana para ser nuestro fiel representante y que la deuda que teníamos para con Dios pueda ser plenamente pagada. Debes confiar en Dios, confiar en Cristo, sin un gramo de autoconfianza. Debes confiar que Cristo ha comprado el perdón de los pecados al morir en la cruz del Calvario. Y si lo haces con un corazón sincero, Dios te oirá y Él te dará una nueva vida, te dará una conversión y toda tu vida ha de cambiar. Muchas cosas van a seguir siendo las mismas, créeme, no esperes que vas a caminar sobre nubes, vas a tener que ir a trabajar, levantarte temprano cada día. Los estudiantes deberán esforzarse para sacar buenas notas, van a haber problemas, vas a pasar frío, muchas circunstancias, pero tu manera de entender la vida ha de ser una vida nueva. No vas a ver esta vida como lo máximo, simplemente de paso en esta vida hacia la patria eterna y harás tesoro no para esta vida, sino para la patria eterna. Todo va a cambiar producto de esta transformación que Dios hace en el corazón. Simplemente te pregunto si has hecho eso. ¿Has experimentado esta conversión? Y quiero citar las palabras del profeta Jeremías, hermosas palabras que tal vez deben hacernos pensar. Tal vez has oído el Evangelio una y otra vez. Ya hemos terminado un año. Era el mensaje que hoy día de predicar. Pero los años pasan, mes tras mes, ¿no es cierto? Año tras año. Y el profeta pregunta, pasó la siega, terminó el verano, otro ciclo ha terminado. Otro año ha terminado, queridos amigos. Y la pregunta es si has sido salvo. Eso es lo que dice aquí el profeta. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Queridos hermanos, no hay otro camino a Dios. No hay otro camino para ser reconciliado con Dios, sino únicamente confiar en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y aferrarnos a Cristo como el único Salvador, como el único que puede darnos comunión con Dios. Eso es conversión. Solo Dios la puede dar. Sabio serías si vas a la fuente de la vida eterna y se la pides con todo tu corazón. Termino leyendo el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El Señor nos ayude a todos.